Hola, buen día, mi nombre es Estefanía Rodríguez y hoy vamos a presentar el proyecto número 2 para la materia de métodos numéricos. Este proyecto consiste en imágenes digitales y su detección de vuelos. ¿Qué es una imagen digital? Las imágenes digitales se conforman con píxeles y los píxeles son divisiones de las imágenes en cierta cantidad de cuadrados pequeños. Cuanto mayor sea la cantidad de estas divisiones, mejor será la calidad de la imagen. Para reconstruir una imagen digital, también necesitamos tener el color de cada uno de los cuadrados o píxeles. Para representar estos colores, le asignamos un número a cada color. Y con esto vamos a tener una estructura de datos. Como ejemplo tenemos esta carita feliz, que la dividimos en una cantidad de 64 píxeles. Tendrá 8 píxeles de forma horizontal y 8 píxeles de forma vertical. En esto podemos decir que esta imagen tiene 64 píxeles. Como dijimos anteriormente, cada píxel necesita un color representativo y estos colores los vamos a representar con números. Para el caso de esta carita feliz, como es a colores blanco y negro, podemos realizarlo con unos y ceros, con números binarios. Para el color blanco vamos a fijar el número 1 y para el color negro vamos a utilizar el número 0. Cuando asignamos a cada cuadrito el número, podemos tener una representación en una matriz. Podemos ver estos primeros dos cuadrados son blancos, entonces sería 1, 1, que los tenemos en esta esquina. Si representamos cada color de cada cuadrito, obtenemos esta matriz. Esta matriz nos demuestra esta imagen de forma numérica, de forma matricial. Esta matriz, cuando es realizada por medio de números binarios de un solo bit, la llamamos bitmap. Y vamos a realizar el ejemplo en Visual Studio con ayuda de Python. Como podemos ver, aquí ya tenemos el código para esta representación del bitmap. El bitmap, como sabemos, es un mapa para un solo bit. Entonces, la matriz que teníamos para la carita feliz la representamos aquí, en donde asociamos el bitmap. Los bitmaps nos ayudan a representar una imagen con ayuda de binarios y una matriz. Esta matriz la llamamos bitmap. Este código, para este primer ejemplo, vamos a partir del bitmap, que es este, vamos a representar una imagen, que en este caso sería la carita feliz. Ya tenemos aquí escrita la matriz con ceros y unos. Entonces vamos a ejecutar el programa para ver qué imagen nos resulta. En este caso, como tenemos una matriz tan pequeña de 64 bits, la imagen es muy pequeña. Si tuviéramos una matriz de más grande, no sé, de 255 bits, sería más nítida y sería más grande la imagen. Pero como podemos ver, sí es una carita feliz. Cuando tenemos una imagen que tiene más tonalidades, por ejemplo en este caso este león, necesitamos que cada píxel tenga una representación mucho más grande que un solo bit, porque ya vimos que un solo bit nos sirve para representar solamente dos colores, el blanco y el negro. Cuando necesitamos representar más tonalidades, en este caso vamos a representar este león que está en escala de grises, necesitamos que cada píxel tenga muchos más bits. Para esta escala de grises vamos a realizar una representación de 8 bits. Los 8 bits nos permiten 257 colores, nos permite representar números desde el 0 hasta el 256. Podemos tener 257 tonalidades de colores. Cuando queremos realizar esta representación y hacer un mapa que tenga más de un bit en los píxeles, esta representación se llama pixmap. Esta representación, primero necesitamos saber cuál es la cantidad de píxeles que tiene una imagen. Para este ejemplo vamos a realizar la conversión a escala de grises de esta primera imagen del león a escala de grises, y el código en Visual Studio nos ayudará primero a realizar la conversión a escala de grises y a saber cuántos píxeles tiene esta imagen. Entonces en Visual Studio tenemos este código que nos va a decir el tamaño de la imagen, son la cantidad de píxeles que posee. Es necesario que en la carpeta de Visual Studio que tengamos, las imágenes que vamos a convertir las tengamos en la misma carpeta y tengamos muy presente el nombre, porque esos nombres los vamos a utilizar aquí para que no haya errores en el código. Entonces con ayuda de este código vamos a ver cuántos píxeles tiene la imagen y vamos a convertirla a escala de grises. Entonces, como pueden ver, aquí ya nos dijeron que el tamaño de la imagen es 350
por 625 píxeles. Entonces nos damos cuenta que de forma horizontal tenemos 625 píxeles y de forma vertical tenemos 350. Y tenemos también la imagen convertida a escala de grises. El tamaño de la imagen, como ya lo vimos, es 350 por 625, que esto nos da un valor de 218.750 píxeles. Ya con estos términos aclarados, el pixmap, el bitmap y el término imagen digital, vamos a uno de los temas principales, que es la detección de bordes. Nosotros podemos llegar a pensar que un borde es un cambio brusco en la intensidad de la imagen y ya. Con esta idea presente podemos pensar que se puede hallar más fácil el borde con la derivada de la función en cada punto, que representa pues la intensidad. Esto se puede usar con el operador gradiente, porque tenemos funciones en ambas direcciones, horizontales y verticales. Recordemos que el gradiente nos ayuda a medir el cambio de una función en su dominio para funciones desveladas. También vamos a recordar cómo funciona el gradiente. El gradiente es una función de dos variables, dado por la derivada de esta función de dos variables en x en dirección x, más la derivada con respecto a y de esta misma función en dirección y. Sabemos que la magnitud la hallamos por la raíz cuadrada de la derivada con respecto a x de la función al cuadrado, más la derivada con respecto a y de esta función al cuadrado. Y la dirección la encontramos con el arco tangente de la derivada de la función con respecto a y, dividido la derivada de esta función con respecto a x. También recordemos que el gradiente nos da, como su nombre nos da la pendiente de la función en su máximo crecimiento, y pues la dirección nos la da el ángulo en su máximo crecimiento. Cuando realizamos el gradiente, la magnitud nos da la información de qué cambios bruscos tenemos en la intensidad de la imagen, pero estos valores no nos dicen cuál realmente pertenecen a un borde. El otro problema que tenemos al utilizar el gradiente es que no poseemos una función con dos variables para cada píxel, pero sí tenemos un valor numérico asociado entre 0 y 256 para cada píxel. Sabemos que las derivadas numéricas aproximan las derivadas dando valores que ya conocemos de las variables dependientes. Para detectar un borde necesitamos filtrar o comparar los resultados de los gradientes con un umbral o con un punto. Este umbral lo vamos a llamar threshold. Este umbral nos va a ayudar a escoger los puntos que sean mayores a la referencia, donde el gradiente sea mucho mayor a esa referencia. Este umbral lo fijamos de forma experimental. En esta imagen podemos ver aplicando el threshold y las derivadas numéricas. Podemos ver el resultado de esta imagen original detectando los bordes de este logo. Entonces ahora vamos a realizar un código utilizando derivadas numéricas en el que vamos a experimentar con dos imágenes. Vamos a usar un logo y una imagen más compleja para ver cómo se detectan estos bordes. Vamos a utilizar 64 bits porque al derivar podemos tener resultados tanto positivos como negativos. Si utilizamos 64 bits le estamos diciendo al sistema que pueden haber resultados positivos y negativos. Cuando no tenemos 64 bits, cuando tenemos por ejemplo 8 y las derivadas nos dan un resultado negativo, lo que hace el sistema es que se reinicia. Entonces un valor que puede dar por ejemplo menos 200 nos va a dar un 15 o un 100 positivo y no es correcto. Entonces vamos a utilizar 64 bits para evitar este desbordamiento. Antes de realizar el experimento vamos a explicar cómo vamos a realizar estas derivadas en el código. Vamos a utilizar diferencias hacia adelante de primer orden, diferencias hacia atrás con exactitud de primer orden también. Vamos a utilizar diferencias centrales de segundo orden y diferencias centrales de cuarto orden. Pero primero vamos a explicar qué significa la exactitud de los órdenes. Exactitud, según su orden, nos va a explicar o nos va a definir qué tan rápido disminuye el error al usar puntos más pequeños.
En pocas palabras, esto nos mide qué tan cerca está la aproximación al valor real o qué tanto nos podemos acercar al valor real. Cuando decimos exactitud de primer orden, tenemos de que si vamos a tener como qué tan aproximado estamos al valor real, pero vamos a tener una tasa de error un poquito más grande que si hacemos, por ejemplo, una exactitud de cuarto orden que nos acerca mucho más al valor real. Ya teniendo claro el concepto de exactitud, vamos ahora a explicar las diferencias hacia adelante. Las diferencias hacia adelante, como su nombre lo dice, vamos a utilizar los puntos hacia adelante de la función. En este caso vamos a representarlo con la letra H. Las diferencias hacia adelante de primer orden nos permiten tomar un valor de un punto adelante de la función en la que estamos actualmente. Las diferencias hacia atrás, de forma contraria, nos permiten tomar un valor atrás o antes, en el pasado, del valor actual en el que estamos. Cuando tomamos estos valores, los vamos a comparar y esto nos va a mostrar la derivada. Cuando hacemos diferencias centrales, vamos a tomar muchos más puntos. En este caso, en las diferencias centrales de segundo orden, nos permiten tomar un punto adelante y un punto atrás del valor actual en el que estamos. Las diferencias centrales de cuarto orden nos permiten tomar 2 puntos hacia adelante y 2 puntos atrás de la función para así resolver las derivadas. Estas son las ecuaciones representativas de estas diferencias. Lo que vamos a hacer es que cada f de x representa un punto tabulado en la función. Como ya sabemos, esto solo lo podemos realizar cuando tenemos los datos numéricos de las funciones. Ahora vamos a realizar el laboratorio en Visual Studio. Ya tenemos el código armado para las diferencias hacia adelante. En ese código vamos a realizar 4 códigos. Vamos a realizar un código para las diferencias hacia adelante, otro para las diferencias hacia atrás, otro para las diferencias centrales de segundo orden y otro para las diferencias centrales de cuarto orden. Básicamente siguen el mismo código, lo único que van a cambiar es este valor de las derivadas. En este caso tenemos las derivadas hacia adelante que nos van a permitir tomar un valor en el futuro. Aquí tenemos el threshold fijado a 50. Vamos a ver cómo nos funciona. Ya tenemos aquí la imagen. Es muy importante recargar el nombre de la imagen y el tipo. Vamos a correr el código. Y aquí tenemos la imagen original. Es un logo al que le detectamos los bordes con este código. Como podemos ver, aquí están bien definidos los bordes con un threshold de 50. Vamos a realizar en este mismo código una imagen un poquito más compleja para ver cómo se comporta con ese threshold. Y acá la tenemos. Como podemos ver, aquí agregué la imagen original, que era nuestro león, y con este threshold podemos ver que no fue tan precisa la detección de los bordes, fue un poquito más complicada. Entonces, para este tipo de imágenes tenemos que realizar de forma experimental, encontrar el threshold indicado. Vamos a ver cómo se comporta con las derivadas hacia atrás. Aquí tenemos las fórmulas de las derivadas hacia atrás de forma como código. Entonces vamos a ir primero por el logo. Acá también tenemos el umbral fijado en 50. Aquí podemos ver que igual con el método de diferencias hacia atrás hallo súper bien los bordes porque es una imagen más fácil con un borde mucho más definido. Vamos a intentar aquí también el león para ver cómo se comporta con este tipo de diferencias. Aquí podemos ver los bordes detectados para este método. Funciona casi igual que el otro, funciona de la misma manera. Entonces vamos ahora a ver cómo se comporta con diferencias centrales de orden 2. Aquí tenemos las ecuaciones y iniciamos primero con el logo.
Bueno, como podemos observar, esta es la detección de bordes con este método de diferencias centrales de orden 2. Vamos a realizarlo ahora para ver cómo detecta los bordes de la imagen del león. La detección de bordes que logramos con este código de diferencias centrales de orden 2. Vamos a cambiar el punto de referencia, el threshold, para ver cómo cambia esta imagen del león. Entonces vamos inicialmente estaba en 50, entonces vamos a aumentarlo a 80. Cuando aumentamos el umbral, lo más probable es que muy pocos datos superen este punto de referencia, por lo que esperaríamos que la imagen tenga muchos menos bordes de lo que anteriormente teníamos. Y como podemos ver aquí el resultado, efectivamente tenemos muy poquitos bordes señalados. Entonces vamos ahora a disminuir, vamos a dejarlo en 30, lo tenemos en 50, para ver qué bordes detecta. Esta imagen es un poco complicada porque tiene demasiadas tonalidades, entonces se pueden malinterpretar muchos de los colores. Podemos ver más claramente que es un león, podemos verle mejor la silueta y sus facciones. Entonces aquí podemos evidenciar cómo se comporta la detección de bordes según el umbral o el punto de referencia que seleccionamos. Vamos a realizar esta misma prueba con el logo para ver cómo se comporta cuando en este momento disminuimos el punto de referencia. Vamos a ver cómo se comporta. Sabemos que este logo tiene sus bordes muy bien definidos, así que la verdad la diferencia no es que sea muy grande. Vamos a aumentarlo a ver qué solución tenemos, pero se espera un comportamiento igual porque no tenemos tantas tonalidades. Este logo se puede crear con un bitmap porque solo tiene tonalidades en blanco y negro. Podemos ver que baja un poquito como la intensidad. Podemos ver que se sigue comportando de la misma forma. De pronto, o sea, aquí algunos huequitos, como que no se ve una línea así muy definida, pero igual se ve súper bien a comparación de cómo está ahorita, que la teníamos en 50. Cuando tenemos el punto de referencia en 50, pues vemos que de pronto se ven más bits en el borde, porque un punto de referencia en 80 ya fue demasiado alto. Cuando aumentamos mucho este punto de referencia, no hay muchos píxeles que superen este valor. Vamos ahora a hacer la prueba con diferencias centrales de orden 4 para el león. Hacemos con el león y este sería el resultado con una referencia en 50. Recordemos que esta diferencia central es de orden 4, escoge 2 puntos atrás y 2 puntos adelante. Una última prueba, disminuyamos. El error en esta prueba tiene que ser mínimo, así que debe mostrar muy buena cantidad de píxeles. Y como lo esperábamos, nos muestra gran cantidad de píxeles para este umbral. Vamos ahora a realizar la prueba para el logo. El logo no tiene mayor inconveniente y seguimos viendo una imagen muy parecida, porque realmente esta imagen es más fácil de detectar porque no tiene tanta cantidad de colores. Y bueno, esto fue todo por esta presentación. Pudimos darnos cuenta que estas diferencias nos representan muy distintas cantidades de píxeles que superan las referencias. Pudimos darnos cuenta que las diferencias hacia adelante y hacia atrás son bordes, nos demuestran bordes muy similares, por no decir los mismos, y las diferencias centrales de segundo y de cuarto orden aumentan la cantidad de píxeles que nos pueden superar en un mismo punto de referencia. Recordemos que estas son las ecuaciones que representan matemáticamente estas diferencias. Muchas gracias.